Nos acercamos a tu presencia, Padre Celestial, en este momento a través de Jesucristo, porque tu palabra dice que podemos tener acceso directo al trono de la gracia para hallar socorro en el oportuno momento. Y siempre, cada día en nuestras vidas te necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu socorro, necesitamos de tu presencia siempre guiándonos. Y Padre, en esta mañana, al iniciar no solo este día, sino esta semana, pedimos tu gracia, tu bendición, tu misericordia, que bendigas nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, que bendigas nuestras vidas, Señor, y que cada momento de nuestra existencia solo sea para honrar tu nombre. Padre, en esta hora también que estamos comenzando, pedimos que tu bendición nos hable a través de tu santa palabra, la Biblia, y que todos nosotros podamos encontrar en ella el auxilio que necesitamos, la guía, Señor, la reprensión, el alimento espiritual. Queremos dejar este tiempo que estamos comenzando en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y hermanos, ¿tienen sus apuntes para esta mañana o no tienen sus apuntes? ¿Han recibido la entrada? Amén. Muy bien. Bueno, estamos en el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde le pido que vayan abriendo la Biblia, ¿correcto? El capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, estamos acercándonos a la mitad del libro, aunque estamos ya en la segunda parte del libro, porque a partir del capítulo 13 se inicia la segunda parte del libro, pero nos estamos acercando a la mitad del contenido del libro y estamos ahora viendo un tema general que tiene que ver con el comienzo de las misiones mundiales. ¿Cómo es que el Señor está iniciando este trabajo, algo nuevo, a través de Pablo y Bernabé, comenzando misiones más allá de las fronteras de la nación de Israel? Ellos, primera vez que están yendo muy lejos llevando la palabra de Dios. Y gracias al trabajo que Pablo hizo, hermanos, es que el Evangelio llegó a la larga a nosotros en esta parte del mundo. Así que tenemos que darle muchas gracias a Pablo por lo que hizo. Bueno, lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo número 13. Bueno, lo que vamos viendo hasta ahora del capítulo 13, y usted lo tiene ahí en sus apuntes, estamos viendo, le hemos dividido este capítulo 13 en tres partes. La primera parte tuvo que ver con los enviados, que va de los versículos 1 al 3. Donde vimos que la iglesia de Antioquía seleccionó a Pablo, a Bernabé, y luego ellos escogieron a un ayudante, que con ellos salieron a predicar el evangelio a otros lugares. Luego, la segunda parte que tratamos el domingo pasado, vimos la estrategia, una estrategia que la encontramos en los versículos 4 al 12, cómo es que ellos llegaban a un lugar, predicaban el evangelio, ganaban almas para Cristo, discipulaban, los edificaban, iniciaban una iglesia y luego de cierto tiempo se iban a otro lugar. Básicamente esa es la estrategia que vimos el domingo pasado. Hoy nos toca ver la tercera y última parte de este capítulo 13, que es el mensaje. ¿Qué es lo que ellos predicaban? El mensaje, que va de los versículos 13 hasta el 52. Así que tenemos una larga sección de este capítulo 13 por recorrer y vamos a avanzar un poquito rápido porque si no nos vamos a quedar. Y eso es lo que vamos a ver básicamente esta mañana. Cómo es que ellos llegan a cierto lugar y comienzan a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes de entrar en nuestro tema propiamente dicho, hay algunos detalles que queremos resaltar. En el versículo 13, por ejemplo, dice así, habiendo zarpado de Pafos, ellos todavía están saliendo recién de la isla llamada Chipre, donde predicaron el evangelio, por eso Pafos, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, quiere decir que llegaron al continente, todavía están en Asia, llegan a Perge de Panfilia, y aquí viene lo primero que ocurre en este lugar cuando llegan, dice que, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. De esto comentamos un poco el domingo pasado y ya no vamos a estar tocando, solamente diciendo que hubo alguna razón por la cual Juan Marcos, el que luego escribiría el Evangelio de Marcos, se regresó a Jerusalén. Y bueno, el texto bíblico no da la razón,
No dice por qué es que este muchacho, porque era todavía un joven, se calcula que tendría unos 20 años, así más o menos, o quizás un poquito más por ahí. Todavía este hombre joven, este muchacho, decidió regresarse a Jerusalén. Como digo, el texto bíblico no dice la razón, solamente dice que él se apartó de Pablo y de Bernabé y se regresó a Jerusalén. ¿Qué habrá ocurrido? No lo sabemos a ciencia cierta, se han dado varias posibilidades, pero vamos a dejarlas ahí por ahora, esas posibilidades, para ganar un poquito de tiempo. Pero quiere decir de que el grupo misionero, que era inicialmente de 3 personas, ahora se quedan con 2 nada más. ¿Quiénes son? Pablo y Bernabé, nada más los 2. Bueno, luego el mismo versículo 14, el versículo 14 nos dice que ellos, pasando de Perge, era una ciudad, un puerto ahí en el continente, dice que llegaron a Antioquía de Pisidia. Entonces, lo primero que vemos aquí es que ellos llegan al continente y están literalmente corriendo y dejan Perge, porque eso es lo que dice el versículo 14, dice, pasando de Perge, llegan a Perge y van de frente a Antioquía de Pisidia. Ahora, no es que no iban a predicar el evangelio en Perge, sino que ellos lo harían al regreso, estaban apurados por causa del tiempo, el clima. Ya se acercaba el invierno y ellos tenían que atravesar la famosa cordillera del Tauro, o del Taurus también se le conoce. Y hermano, cuando uno ve las fotografías de esta cordillera, hermano, es impresionante, ¿eh? Son tan altas como los Andes peruanos y llenas de nieve. Imagínense, en esa época todo era atravesado básicamente a pie nada más. Era difícil hacerlo en carretas, tenía que ser caminando. Así que Pablo y Bernabé están corriendo, como digo, porque ya se acerca el invierno y no quieren atravesar montañas llenas de nieve durante el invierno. Así que ellos se dirigen a Antioquía de Pisidia. Y ahí es donde va a ocurrir el sermón que estamos iniciando esta mañana. Ahora, pero el versículo número 14 también nos informa de otro detalle. El versículo 14 nos dice, que no hemos acabado de leer después de que llegan a Antioquía, dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ya hemos hablado de lo que era la sinagoga. Las sinagogas eran lugares que tenían los judíos en todo lugar, donde se dedicaban a tener estudio de la palabra de Dios, donde cantaban, donde juntaban las ofrendas, que luego llevaban al templo una vez al año, y donde adoraban a Dios. Durante la semana, las sinagogas eran usadas por los judíos para instrucción de los niños en la educación. Les enseñaban a escribir, les enseñaban a leer. Era usado como una escuela, como un colegio durante la semana. Pero los días sábados eran usados como un centro de adoración, como lo que nosotros usamos aquí el templo también. Cantamos, estudiamos la Biblia, adoramos al Señor, oramos. Básicamente eso era lo que hacían. Ahora, pero acá hay un detalle importante que no debemos de pasar por alto. Es que Pablo era de formación desde niño, era un rabino. Es decir, era un hombre experto en el uso de las escrituras del Antiguo Testamento. Es por eso que él ingresa a la sinagoga y dice el texto bíblico que se sentaron, bueno, para adorar a Dios, como todos los demás. Y ellos están ahí en ese momento y Pablo va a hacer uso del privilegio que tiene como rabino para predicar el evangelio a los judíos en la sinagoga. Ahora, él como rabino tenía derecho a usar cierto tipo de ropa. Los rabinos usaban una túnica muy diferente a la de las demás, tenía ciertos colores distintos. Entonces, cuando un judío veía a otro judío que tenía cierta túnica con ciertos colores y ciertos adornos, automáticamente sabía que ese hombre era un rabino. Y es por eso que cuando Pablo entra a la sinagoga, como vamos a ver en un momento, le van a decir, hermanos, ¿tienen algo para hablar, para enseñarle al pueblo? Entonces, por favor, vengan, ¿no? Entonces, era la costumbre de aquel entonces. Bueno, como estamos diciendo, vamos a ver cuál es el mensaje que Pablo predicó en esta ocasión. Bueno, y siempre hizo la predicación del mismo mensaje de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver en sus apuntes, por favor, usted lo tiene ahí, número 1, la declaración del mensaje. La declaración del mensaje. Y Pablo
seguimos con los apuntes, dice, Pablo empieza con un repaso de la historia de Israel. Fíjense lo que va a hacer Pablo, ¿eh? Va a empezar con un repaso de la historia de Israel. Esto es muy típico de Pablo, que lo va a repetir en otras ocasiones también, donde él va a darles un repaso de la historia de Israel a los judíos. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es conectarlos con la nueva revelación a través de Jesucristo. Pero el versículo 15 y 16 nos va a informar la audiencia que Pablo tiene, quiénes son los que le van a oír en la sinagoga. Y mire usted que no todos eran judíos de nacimiento, por lo que dice el texto bíblico, ¿eh? El versículo número 15 dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, lo cual era la costumbre de ellos leer la ley, los profetas, los principales de la sinagoga, o sea, los líderes de la sinagoga, mandaron a decirles, fíjense, le mandan a decir a Pablo y a Bernabé, varones hermanos, o sea, a Pablo y a Bernabé, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen, le dice. O sea, la palabra exhortación quiere decir edificación. Si ustedes tienen alguna enseñanza, le dice, tienen algo para edificar al pueblo de Dios, hablen, ahora es el momento, le dicen, o sea, prediquen, le dice, prediquen la palabra de Dios. Y el versículo 16, Pablo, que nunca esperaba que le digan 2 veces que predique el mensaje, dice, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Mire usted, desde ahí va viendo usted la actitud que él tenía de un rabino, porque se levanta, hace una señal con la mano, y era la señal que los rabinos hacían pidiendo silencio, no silencio, voy a hablar, decía. Dijo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pablo? Y mira, ¿a quiénes se dirige? Esta es su audiencia de Pablo. Le dice, varones israelitas. O sea, lo que le están oyendo son judíos de nacimiento, un grupo, israelitas, y luego le añade diciendo, y los que teméis a Dios. Ahora, ¿quiénes eran los que temían a Dios? Los que temían a Dios eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Eran personas que no eran judíos de nacimiento, pero que en algún momento dado habían oído las enseñanzas del Antiguo Testamento y creían en Dios y estaban cumpliendo con los ritos de la ley. Y cada sábado se reunían ellos. Por eso se le llama los que temen a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, a este grupo, Pablo les va a predicar la palabra de Dios. Ahora, lo que Pablo va a hacer básicamente, hermanos, y eso es lo que vamos a ver a continuación, es que él va a dividir la historia de Israel. Vamos a decir, va a dividir el Antiguo Testamento en 2 grandes secciones, para poderlas explicar de una forma rápida a los ahí presentes. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo? Hermanos, sencillamente Pablo va a cumplir con lo que luego él va a establecer un principio en 2 de Timoteo 2:15, que todos conocemos mucho de memoria, ¿verdad? En ese versículo que habla de estar preparado como obrero, hay una parte que dice que usa bien la palabra de verdad. Y ahí es interesante porque Pablo dice que hay que estar listos como obreros, diligentemente bien preparados, y el obrero de Dios tiene que ser una persona que usa bien la palabra de verdad. Ahora, la palabra usa, que aparece ahí en 2 de Timoteo 2:15, esa palabra usa, hermanos, en el texto griego significa dividir. O sea, el obrero de Dios tiene que ser una persona experta en dividir la palabra de Dios para enseñarla. Porque como varias veces hemos dicho, ¿no? Sí se puede comer un elefante, pero dividiéndolo, ¿verdad? Como yo a veces le he preguntado, ¿se puede comer un elefante? Por supuesto que sí se puede comer un elefante, pero no lo podemos comer entero, hay que dividirlo. Entonces lo mismo ocurre con la historia del Antiguo Testamento. Usted no puede comérsela, por decir, todo el Antiguo Testamento de un solo golpe. Hay que dividirlo en partes. Entonces eso es lo que Pablo hizo aquí también. Pablo va a dividir la historia del Antiguo Testamento en 2 grandes secciones. Ahora, otro detalle bien importante, hermanos, Pablo, para que pueda hacer esto, tenía que tener un gran conocimiento de la historia del Antiguo Testamento, un conocimiento preciso. Tenía que saber lo que había ocurrido antes, lo que había ocurrido después, los años, para que uno pueda hacer un resumen. Lo que Pablo va a hacer aquí, hermanos, aparte de dividir, va a hacer una condensación, va a condensar la historia del Antiguo Testamento en 2 partes. Y créame, hermano, de que condensar
grandes cantidades de años en pocas palabras requiere una experiencia bien grande. Así que eso es lo que vamos a ver ahora de parte de Pablo, lo que va a hacer. Entonces, del versículo 17 hasta el versículo 22, vamos a encontrar que Pablo va a dar un resumen desde el Éxodo, fíjese, desde el Éxodo hasta el rey David. Mire lo que Pablo va a hacer del versículo 17 al 22, que ahorita vamos a leer, solamente le estoy mencionando. Va desde el Éxodo hasta el rey David. Quiere decir que en estos versículos Pablo va a resumir 500 años de historia. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 17 al 22? Dice así: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Ahí está el Éxodo. Pablo está partiendo desde el Éxodo. Pablo en esta ocasión no habla nada del libro del Génesis, no habla nada de Abraham, no habla nada de Isaac, no habla nada de Jacob, sino se va de frente al Éxodo. ¿Por qué el Éxodo? Porque el Éxodo es el hecho más grandioso de la intervención de Dios en el Antiguo Testamento. Basta solo con mencionar el cruce del Mar Rojo para decir el gran poder de Dios en este mundo. Bueno, entonces Pablo parte desde el Éxodo. Versículo 18 dice: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Realmente fue así lo que Dios hizo. Luego versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y el versículo 20 sigue avanzando en el resumen de la historia. Dice: después, como por 450 años, les dio jueces. Ahí nos remite al libro de Jueces, hasta el profeta Samuel. Ahí entramos al libro de Samuel. Mire cómo va pasando. Jueces, Samuel. Y luego el versículo 21 dice: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Este Saúl, hermanos, llegó a ser el primer rey de Israel. Pero todos sabemos que no duró mucho tiempo porque el Señor lo tuvo que sacar a causa de que era un hombre demasiado orgulloso, por decirlo así. Versículo 22. Quitado o sea, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así que hasta este versículo 22, del versículo 17 al 22, Pablo ha resumido 500 años de historia, desde el libro del Éxodo hasta el rey David. Tremendo este varón, ¿verdad? Ahora, la segunda sección es un poquito más larga en el sentido de años, no de versículos. Pero ahora Pablo va a hacer otro resumen desde el rey David hasta el Señor Jesucristo. Y usted sabe cuántos años esta vez va a resumir en 2 versículos, en 3 versículos. En el versículo 23, 24 y 25 va a resumir más o menos 1000 años de historia. Si anteriormente en 6 versículos resumió 500 años de historia, ahora en 3 versículos va a resumir 1000 años de historia, hermanos míos. Bueno, ¿cómo lo hace? Versículo 23. De la descendencia de ¿quién es este? El personaje que está mencionado en el versículo anterior, 22, que es el rey David. Dice: de la descendencia de y conforme a la promesa, porque había una promesa hecha a los profetas, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Eso es lo que Dios está haciendo ahora, o lo que hizo en ese momento. Mire lo que Pablo está haciendo prácticamente en un solo versículo. En un solo versículo está resumiendo 1000 años de historia desde David hasta Jesucristo. Luego el versículo 24 va a hablar un poco de Juan el Bautista. Dice: antes de su venida, antes de la venida de Cristo como el Mesías, que se manifiesta, a eso se refiere, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y luego el versículo 25 dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, porque la gente pensaba que Juan era el Mesías, pero Juan está diciendo: yo no soy el Mesías, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahora, a mí también me llama bastante la atención que Pablo
sin haber estado presente entre los 12 apóstoles durante el ministerio de Jesús, supiera detalles tan precisos como lo que aparece en este versículo 25, cuando Juan el Bautista dijo, no, yo no soy digno de desatar ni la correa del calzado de los pies de Jesús. Y Pablo lo sabía. Ahora, entonces, Pablo está hablándole a los judíos y a los prosélitos, porque así se le llama a los gentiles que se convertían en judíos, a los prosélitos ahí presentes les está hablando la palabra de Dios. Y como diríamos, para entrar en ambiente y para conectarlos ahora con el mensaje de Jesucristo, Pablo ha hecho un resumen de la historia del Antiguo Testamento. Tremendo lo que ha hecho, hermanos, y créanme usted que ese trabajo de resumir es un trabajo titánico, en verdad se los digo. Bueno, ahora sí entramos, vamos con nuestros apuntes. Dice, Pablo empieza, ya vimos eso, con un repaso de la historia de Israel, ya lo vimos eso, ¿verdad? Ok, más abajo dice, Pablo les predica el evangelio. Pablo les predica el evangelio. Pablo les predica el evangelio. Y siempre vamos a ver, como hemos estado hablando, que ahí están presentes los que tienen temor de Dios. Entonces, ahora, el evangelio que nosotros conocemos, hermanos, básicamente siempre tiene 3 puntos principales. Y eso es lo que vamos a ver acá, 3 puntos principales. Ese es el evangelio básicamente, ¿no? Entonces, lo primero es, usted tiene ahí sus apuntes, lo primero es, Jesucristo fue muerto. Jesucristo fue muerto, clavado en la cruz, si usted quiere colocarlo ahí, pero Él fue muerto. Mire lo que dice el versículo número 26 hasta el 28, dice así. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, otra vez también apela a israelitas y a prosélitos, los que tienen temor de Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ojo con lo que comienza diciendo Pablo, ¿eh? Mire lo que dice al final del versículo 26. Dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. O sea, no es un simple mensaje, sino es un mensaje de salvación. Hermano, era lo que los judíos estaban buscando, salvación. Y ahora Pablo llega y le dice, aquí está el mensaje de salvación. Y lo primero que le va a explicar a partir del versículo 27 y 28 es que Jesucristo fue muerto, crucificado en una cruz. Versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, o sea, todos los sábados, las cumplieron al condenarle, dice. ¿Qué fue lo que ocurrió? Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte. Hermanos, si no hallaron causa digna de muerte, ¿qué quiere decir? Que Jesús era inocente. Él era inocente. Como Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un cordero sin mancha, inocente. Y luego, ¿qué fue lo que hicieron? Dice al final del versículo 28, pidieron a Pilato que se le matase. Esa es la muerte de Jesús, y eso es lo que Pablo está declarando al comienzo. Él ha muerto, él era inocente, él no tenía ninguna causa digna de muerte. Hermano, con esa frase, que él no tenía causa digna de muerte, Pablo está remitiendo el pensamiento de los ahí presentes a la famosa profecía de Isaías, capítulo 53, donde se habla de que él sería crucificado y que moriría como un cordero sin mancha, sin contaminación, como un cordero mudo que es llevado al matadero. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que lo primero que Pablo establece es Jesucristo ha muerto siendo inocente, cumpliendo las profecías. Lo segundo que hay en el mensaje que siempre predicamos el evangelio, hermano. ¿Cuál es lo segundo? Luego que nosotros hablamos que Jesucristo fue muerto, hablamos que Jesucristo fue sepultado. Jesucristo fue sepultado. Eso es lo que siempre hablamos nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 29. En el versículo 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, o sea, todo se cumplió. Fíjese que hasta este momento en la crucifixión todo se había cumplido. Si no me equivoco, solamente
ese día, cuando él fue clavado en la cruz, se cumplieron no menos de 50 profecías del Antiguo Testamento. O sea, solamente en ese momento nada más, cuando él fue clavado en la cruz, se cumplieron no menos de 50 profecías. Es por eso que Pablo aquí en el versículo 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. ¿Qué más sucedió? Dice, quitándolo del madero, mire cómo lo llaman a la cruz, el madero lo llaman, ¿no? Lo pusieron en el sepulcro, porque eso fue lo que ocurrió. Y ahí también se cumple otra profecía cuando dice en Isaías 53 que él sería sepultado entre los ricos, dice la palabra del Señor. Y todos sabemos que él fue llevado a un sepulcro que no era propio, ¿verdad? Él fue llevado al sepulcro que pertenecía a un hombre rico llamado José de Arimatea, y eso fue lo que ocurrió, lo pusieron en el sepulcro. Así que él fue sepultado el viernes por la tarde, ya terminando el viernes para los judíos, fue sepultado, ese es el día número 1, y luego todo el sábado él estuvo sepultado, sería el número 2, y luego al amanecer, al estar comenzando el tercer día, que para nosotros se llama día domingo, para los judíos simplemente se llamaba primer día de la semana, ese es el tercer día cuando el Señor va a resucitar. Y eso es justamente lo que lleva al tercer punto del Evangelio, ¿verdad? El tercer punto sería Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Hermano, estos son los 3 puntos básicos siempre del Evangelio. ¿Cuáles son? Jesús fue muerto, Jesús fue sepultado y Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Y qué glorioso, qué hermoso. Yo no necesito repetir toda la historia, pero simplemente le digo, ¿no? Hoy en día muchos líderes, bueno, no muchos, sino todos los líderes que han fundado alguna religión están en sus tumbas todavía y ninguno ha resucitado. Líderes políticos y todo lo que usted quiera pensar aún siguen en sus tumbas. El único que ha resucitado es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios y eso es precioso para nosotros. Así que Él resucitó al tercer día y Pablo va a hablar un poquito más largo de esto, del versículo 30 hasta el versículo 37, en 8 versículos. Ahora, es interesante, ¿no? ¿Por qué es que Él habla más de la resurrección que de la sepultura? Porque, hermanos, la esencia del cristianismo es justamente que Él resucita. Y eso es lo que le da un llamativo único y una atracción única al cristianismo, que Jesucristo fundó el cristianismo y Él ha resucitado. ¿Qué dice versículo 30 hasta el 37? Dice así, mas Dios le levantó de los muertos. Así comienza. Qué precioso. Hermano, no quiere decir de que Jesucristo engañó a las personas haciéndose pasar por un muerto y que luego salió de la tumba. Porque hoy en día hay personas que, yo no sé si usted ha escuchado, que hablan de esa manera. Dicen que Él no murió, que engañó a todos, que los discípulos engañaron a todas las personas, que robaron el cuerpo y que todo fue una gran mentira. Pero Pablo comienza diciendo en este versículo 30 que Dios le levantó de los muertos. Quiere decir de que fue un milagro. No fue un engaño, fue un milagro, algo real. Versículo 31, para que no queden dudas, dice, y Él se apareció. O sea, con eso no quedaban dudas. Dice, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ese ahora son sus testigos es porque los apóstoles estaban predicando el evangelio ahora, en ese momento. Versículo 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Fíjense, en el versículo 32 Pablo dice, les estamos anunciando no cualquier mensaje, sino el evangelio. El evangelio. 33. La cual Dios ha cumplido los hijos de ellos a nosotros, y otra vez, insiste, resucitando a Jesús. O sea, Dios ha resucitado a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, y este es precioso, hermano, ¿no? El Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en el Salmo 2. Y luego en el versículo 34 dice,
Y en cuanto a que le levantó de los muertos, o sea, otra vez Pablo vuelve al mismo punto, ¿no? La resurrección. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, dice. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, este es interesante, ¿eh? Lo que viene aquí, hermanos, lo que Pablo está citando. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 35, donde dice, Pablo está citando un salmo donde dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, todas nuestras mentes automáticamente entienden que se refiere a Jesús. Y eso es lo que Pablo va a decir en el versículo 36. Pero, hermanos, aquí viene algo que nos va a llamar la atención, ¿eh? Todos los judíos durante cientos de años desde el rey David, cuando leían ese versículo del 35, siempre pensaban que se refería al mismo rey David. Pero Pablo va a corregir eso. Inclusive, si usted hace un poco de memoria, en el libro de Hechos donde estamos estudiando, en el capítulo número 2, donde Pedro va a citar el mismo pasaje, Pedro lo va a aplicar directamente a Jesús y no a David. Así que Pablo aquí también lo va a aplicar a Jesucristo, donde dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo de Jesús en la tumba no vio corrupción, por eso fue resucitado al tercer día. Y eso es lo que dice el versículo 36. Vamos al 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Quién es el que vio corrupción, hermanos? David, el cuerpo de David. Y luego Pablo dice, para hacer el contraste en el versículo 37, dice, más aquel, o sea, haciendo un contraste, una diferencia, dice, más aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. ¿Y quién es el que Dios levantó? Jesucristo. Claro, por eso Pablo dice, ¿no? Él resucitó al tercer día. Hermano, esto es en esencia el evangelio que Pablo predicaba y que nosotros predicamos hoy en día también. Ahora, cuando Pablo termina de presentar el resumen de la historia de Israel, luego Pablo ahora ha presentado el evangelio diciéndoles, Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús ha resucitado. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Hermano, lo mismo que hacemos nosotros cuando predicamos en las iglesias y en cualquier lugar. Y ahí ponga usted en sus apuntes, pónganos, Pablo hace un llamado a la salvación. Pablo hace un llamado a la salvación, porque los que están ahí oyendo el evangelio en ese momento necesitan salvación. Recuerde usted que cuando Pablo está iniciando esta parte, él les dijo exactamente eso en el versículo 26. Si usted observa, por favor, el versículo 26, Pablo le dice, ¿no? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, ya les presentó el mensaje de salvación. Cristo muerto, Cristo fue sepultado, Cristo ha resucitado y ahora les hace un llamado a la salvación. Hermanos míos, siempre cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a una persona, tenemos que hacerle un llamado a la salvación. Ahora, usted puede decir, ¿y si no quiere? Hermano, eso usted no lo sabe, ¿verdad? Usted tiene que llamar a la salvación, porque ese es nuestro deber hacer a toda persona. Bueno, pero ¿qué es lo que hace Pablo? Versículo 38 al 41 llama a la salvación. 38 al 41 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. ¡Qué bueno! Perdón de pecados. Hermano, esto para la mente judía era una clara enseñanza de que si ellos aceptaban a Jesús ya no tenían que seguir haciendo sacrificios de corderos. Por eso acá le está diciendo, se os anuncia perdón de pecados. Versículo 31. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel
Todo aquel que, ¿qué, hermanos? Que cree. No es todo aquel que obra. Y permítame redundar. No es todo aquel que obra haciendo obras. Por eso le digo, permítame redundar. O sea, no se trata de hacer obras, sino Pablo dice aquí, la justificación es para todo aquel que cree. Hermano, tremendo mensaje está dándole Pablo a la gente, ¿eh? Versículo número 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué es lo que está dicho en los profetas? O sea, si ustedes rechazan el mensaje, le está diciendo, si ustedes rechazan el mensaje, mire lo que puede venir sobre ustedes, ¿ah? Eso es lo que le está diciendo Pablo. Versículo 41. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pero Pablo le comienza diciendo, si ustedes lo rechazan, son unos menospreciadores. Porque Dios de toda manera les está diciendo en el versículo 41, está haciendo una obra y va a seguir haciendo su obra en este mundo hoy en día. Hermano, este es básicamente el mensaje que Pablo le presentó a los judíos en la sinagoga. Pero recuerde que no solo habían judíos, sino también habían gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y estamos seguros que también habían gentiles que estaban en ese proceso, ¿no? Como diciendo, a ver, vamos a oír qué enseña en ese lugar, a ver si lo acepto o no lo acepto. Pero todos ellos escucharon y sin ánimo de adelantarme la historia, solamente le voy diciendo que este gran sector de personas, más que todo gentiles, convertidos y no convertidos al judaísmo, son los que van a aceptar el mensaje que Pablo está predicando. Eran más sensibles a la palabra de Dios, aunque también el texto bíblico dice que habían judíos, pero mayormente fueron gentiles los que se convirtieron a Jesucristo. Ahora, una vez que Pablo ha declarado el mensaje, hermanos, va a ocurrir algo, y esa es la segunda parte del sermón, por favor, donde dice, número 2, dice, la división por el mensaje. Ahora, aquí le quiero comenzar diciendo, hermanos, el mensaje de Jesucristo siempre causa división. Primero, por ejemplo, eso no está en sus apuntes, ese es un plus, porque eso no está en sus apuntes, ¿ya? Ya, antes que esté anotando por ahí, porque a veces algunos anotan y después me reclaman diciendo, pastor, lo que usted ha dicho no coincide con lo que dicen los apuntes. Claro, pues si estás anotando otra cosa, pues. Por eso le digo, esto no está en sus apuntes, ¿ya? Hermano, yo le digo, ¿por qué el mensaje de Jesucristo causa división? Primero, cuando una persona se convierte a Cristo, hermano, y supongamos que el resto de personas en su hogar no son cristianos todavía, ahí vienen los problemas. Ahora, no le voy a pedir que alce la mano, pero yo le digo una cosa, por experiencia propia también. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo y tenemos que ir al templo el día domingo en la mañana, en la noche u otro día, dígame usted, ¿siempre en casa hay problemas o no? Sí hay, ¿verdad? Claro que sí hay problemas. Nos ponen todos los pretextos habidos y por haber, ¿sí o no? Todo lo que le habrán dicho a usted, por ejemplo, esta mañana antes de venir al templo. Yo recuerdo que una cosa que mi papá siempre me decía era, llévate tu cama a dormir a la iglesia, me decía, ¿no? Y luego cuando mi papá se convirtió y él iba a otra iglesia, y yo le decía lo mismo, yo llegaba a la casa y no lo encontraba, y yo lo esperaba. Y yo le decía a mi mamá, ¿a qué hora llega? Seguramente en 1 hora, 2 horas. Y entre semana, que no había culto en su iglesia, él siempre se iba a ayudar a arreglar, a limpiar su iglesia, ¿ya? Yo esperaba, quiero esperarlo para decirle lo mismo, ¿ya? Y cuando llegaba, yo le decía, estas son horas de llegar, vengo a almorzar y de ahí me voy. Me decía, y todavía eres fresco. Le digo, no, señor, llévese su cama a su iglesia, le decía yo. Y siempre le andaba repitiendo lo mismo, ¿no? Pero siempre, hermano, hay oposición cuando uno se convierte a Cristo, ¿verdad? Siempre. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, supongamos que todos son cristianos en su hogar, pero si usted decide hacer servicio al Señor, o sea, todos son cristianos, ¿ah? Pero usted decide servir al Señor en alguna área dentro de la obra de Dios, cualquier área, hay tantas áreas, llámese en la escuela dominical, ujier, misiones y no sé más, pero hay áreas y usted tiene que invertir tiempo fuera del domingo venir al templo. Dígame, ¿hay división en el hogar o no? Muchas veces lo hay, ¿verdad? Porque lo mismo
Lo mismo va a ocurrir. Papá y mamá, que de repente están más fríos que una congeladora de carnicería, ¿ya? Papá y mamá van a decir, estás perdiendo tu tiempo, dedícate a tus estudios, no vayas, haz otra cosa y cosas así. Hermano mío, yo le quiero decir una cosa a los que ya somos cristianos y somos padres y tenemos hijos jóvenes que quieren colaborar en la obra de Dios. Para mí no hay mejor cosa que mis hijos estén en la obra de Dios. Para mí no hay mejor inversión de sus vidas, hermanos. Yo prefiero que nuestros hijos estén aquí en el templo haciendo la obra de Dios. Permítame hacer un comentario que no viene mucho al caso, pero sí lo voy a hacer el comentario, ¿ya? Por ejemplo, alguien un día me dijo, pastor, ¿cómo es que los jóvenes se quedan a jugar vóley los días domingos? Le digo, porque fue mi idea. ¿Sí o no, hermano Javes? Así es, ¿no? Así es. Yo le dije a Javes hace tiempo, le dije, no, hermano Javes, usted organice, ¿no? Las actividades de vóley, le dije yo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo prefiero tener a los jóvenes de mi iglesia aquí el día domingo jugando vóley, que antes que termine el culto y se vayan a andar por ahí, pues, ¿no? Se vayan a comer ahí a Tastis, se vayan a comer, no sé, su sanguchón, se vayan a la pollería, o se vayan a pecar por ahí, ¿sí o no? ¿Dónde usted prefiere verlos? Aquí. Yo prefiero tenerlos acá. Claro que me hacen destrozo y medio, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer, pues, ya? Ya después habrá que arreglar un poco, güey, pero hermano, es preferible que estén en la casa de Dios que en otro lugar. Y hermanitos míos, yo les digo, ¿no? Que nuestros hijos inviertan su tiempo, su vida en las cosas de Dios. Pero a lo que íbamos es esto, ¿no? Siempre el mensaje de Jesucristo causa división. Y Él mismo lo dijo. No vamos a leer la cita porque ya el tiempo me ha ganado, pero le doy la cita. ¿Dónde dice que el mensaje de Cristo causa división? Le doy la cita. En Mateo capítulo número 10, versículos 34 al 39. En Mateo 10, 34 al 39, Jesucristo mismo dice que Él es causa de división y no de paz. Así que si tú has decidido seguir a Cristo, ten presente esto. Va a haber división, no va a haber paz en tu hogar, en tu familia. Vamos corriendo porque ahora sí el tiempo me ha ganado. Dice, entonces la división por el mensaje. Lo primero es, hubo mucho fruto. Esto sí está en sus apuntes. Cuando Pablo predica, Pablo termina su sermón, entonces lo primero que va a ocurrir es que hubo mucho fruto, hubo una buena reacción dentro de los que estaban oyéndole a Pablo, judíos y gentiles. ¿Qué dice versículo 42 y 43? Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el próximo sábado, dentro de una semana, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ¿quiénes eran los prosélitos? Gentiles convertidos al judaísmo. ¿Qué le dijeron a Pablo estas personas y a Bernabé? Dice, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, Pablo y Bernabé exhortaban a estos judíos, a estos gentiles que habían oído el evangelio, que se queden en la gracia de Dios, no en la ley, sino en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es superior a la ley, hermanos míos. Luego, como digo, estamos corriendo, ¿no? Luego, lo segundo que vemos ahí es que los judíos, en sus apuntes, los judíos se llenaron de celos, de envidia. ¿Y de qué estaban envidiosos? Por decirlo así, del éxito que Pablo y Bernabé estaban teniendo en cuanto a personas que le aceptaran el mensaje. Que dice versículo 44 al 47, dice, el siguiente día de reposo, o sea, la siguiente semana, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hermano, ese es un éxito. Han llegado recién hace una semana, han predicado la palabra y estamos seguros que durante la semana han seguido haciendo lo mismo en otros lugares. Y ahora llega el siguiente sábado y en la sinagoga se junta casi toda la ciudad para oír el mensaje de la palabra de Dios. Y esto trae envidia, celo de parte de los judíos. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían, o sea, le discutían lo que Pablo decía, contradiciendo, y aquí viene lo peor, y blasfemando.
O sea, estaban atacando el nombre de Jesús, insultando a Jesús. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con valor, dice, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, había gran oposición, pero como dicen en los apuntes, siempre hubo buen fruto que permanecía. O sea, a pesar de la oposición que había de los judíos, siempre hubieron personas que permanecieron fieles al Señor. Versículo 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, los gentiles ahora se estaban convirtiendo al Señor. Y hermano, y estos gentiles, una vez que se convertían al Señor, se estaban reproduciendo. Es lo que nosotros llamamos hoy en día el discipulado bíblico. Que dice versículo número 49, dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, no se difundían, por decir así, la noticia de milagros. No se difundía de que Pablo había hecho sanidad de un hombre, no se difundía de que Pablo había de repente resucitado un hombre, sino lo que se estaba difundiendo, dice versículo 49, era la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que difundirse siempre, la palabra de Dios. En alguna ocasión ahí me han preguntado, ¿no? ¿Usted ha hecho milagros? No, le digo, yo no he hecho milagros para nada, le digo, ¿no? Yo lo que simplemente he hecho ha sido predicar el evangelio, la palabra de Dios, nada más. Ok, entonces, a ver, ¿qué más dice aquí donde estamos nosotros? Hermano, los versículos 50 en adelante, ya para terminar este capítulo, va a ocurrir también algo que tiene que llamar la atención. De que el Señor Jesucristo había dado una orden, y la orden la encontramos en los evangelios, y permítame leérsela. Dice así: y donde quiera que nos recibieren, está hablando Jesucristo, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esa era la orden que Cristo había dado. Ahora, Pablo y Bernabé se encontraban en esta ciudad y van a rechazar el mensaje y lo van a atacar a ellos. Y ellos, cumpliendo la orden de Jesucristo, que acabo de leer, si usted quiere la cita se la doy, acabo de leer en Lucas capítulo 9, versículo 5, en Lucas capítulo 9, versículo 5, Pablo y Bernabé van a cumplir exactamente lo que Cristo hizo. Versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, fíjese aquí, en obediencia a lo que Cristo dijo, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, o sea, se fueron a otra ciudad. Hicieron eso. Hermano, lo que ellos hicieron literalmente fue sacarse las sandalias y sacudieron el polvo de sus pies. Con eso les estaban diciendo: no queremos nada de ustedes, ¿no? Que el juicio de Dios venga sobre ustedes. Eso es lo que estaba diciendo, hermanos. Ellos. Finalmente, hermano, a pesar de toda la situación que se ha presentado, donde la palabra se predicó, hubo gente que se convirtió, hubo gente que recibió el mensaje de Dios, pero también vino la persecución, el rechazo. ¿Cómo termina la historia en el versículo 52? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué hermoso. A pesar de todo, ¿verdad? A pesar de la situación que les estaba tocando vivir, había gozo y había llenura del Espíritu Santo. Ya para terminar, hermanitos míos, como dice ahí en sus apuntes, una aplicación final, algunas palabras que hay ahí dice: número 1, dice, Pablo les presentó el Evangelio empezando con la Escritura, haciendo uso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Pablo hizo. Pero mira, aquí tenemos que aprender algo, ¿eh? Mire usted lo que dice en el punto número 2, dice: pero siempre los llevó a la cruz. Siempre los llevó a la cruz.
Hermano, y eso es algo que siempre tenemos que hacer. Usted puede comenzar a hablar de Cristo de cualquier parte de la Biblia. Usted puede comenzar a hablar de Cristo desde la creación del Génesis, si quiere del libro de los Salmos, si quiere conversa con una persona del libro del Apocalipsis. Usted puede hablar de Cristo desde cualquier parte de la Biblia, pero siempre, siempre, siempre tiene que llevar a la persona a la cruz de Cristo. Porque si usted no le habla a la persona de la cruz de Cristo, el mensaje es incompleto. Hermano, usted puede hablar de cualquier tema a las personas en base a la Biblia, pero siempre, siempre termine en la cruz de Cristo. Finalmente, en el punto 3 le estoy diciendo, es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando Cristo estaba con los discípulos en el camino de Emaús después de resucitar, ¿qué hizo? Aquí tenemos la cita, Lucas 24:27, está en sus apuntes. Dice, y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, imagínense, todo el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Por eso le digo, uno puede comenzar de cualquier parte de la Biblia a hablar, tratar cualquier tema, hermanos, pero siempre, siempre tenemos que llegar a la cruz. Tenemos que llegar a Jesucristo. Y eso es lo que Pablo hizo. Y yo le animo a que haga usted lo mismo también. Hable con las personas, pero hábleles de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Vamos a inclinar los rostros, vamos a acercarnos en un momento de oración, ya para entrar a la última parte de la reunión de esta mañana, al menos de este culto, de las 8 de la mañana, vamos a terminar. Y damos gracias, Señor, por tu santa palabra, damos gracias por tu Biblia, damos gracias por tu mensaje y pedimos, Padre, que tú nos bendigas en el siguiente culto, Señor. Damos gracias, Padre, porque aprendemos de lo que Pablo, cómo predicó tu palabra, que nosotros también debemos de hacer exactamente lo mismo, hablar de Cristo a toda criatura. Y, Señor, ahora pedimos que bendigas la alabanza que vamos a entonar a tu santo nombre. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos.